Como decía, terminamos el año y no quiero que hagan, digamos, un recuento de lo que ha pasado en el año. Vamos a ser diferentes. Vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Porque este año de pronto para muchos fue difícil. Confiemos en que el Señor va a seguir acompañándonos en las diferentes circunstancias. A veces pensamos que las cosas suceden porque suceden y no es así. Nosotros estamos en una sociedad donde cada uno de nosotros elegimos por nuestra propia voluntad o elección lo que queremos hacer. Podemos escuchar un montón de cosas, podemos encontrar un montón de cosas, pero el resultado de tu vida es de tu decisión. Entonces el tema de hoy lo vamos a mirar desde el versículo de Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y el tema es: ¿con qué molde te moldeas? ¿Con qué molde te moldeas? El versículo dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces vamos a este versículo, tanto el 2 como el versículo 1, lo hemos mencionado, pero es interesante que nosotros prestemos atención en algunas cosas. Lo primero que menciona es: no os conforméis, hablando de una forma. Por eso el título es: ¿con qué molde estás moldeando tu vida? ¿Cómo es que te estás formando? ¿Qué es lo que estás recogiendo de tu alrededor, de lo que escuchás, de lo que te dicen? ¿Qué filosofía está guiando tu vida? A veces nosotros decimos: no, yo soy libre. En realidad nadie es libre, porque la única libertad es la que Cristo nos da. Si creen en el Señor Jesucristo, en Él realmente serás libre. Dice que su palabra nos da la libertad. Cuando nosotros podemos pensar qué somos y qué podemos hacer para cada día mejorar. La palabra de Dios dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Una palabra que significa dar otra forma, hacer que el aspecto que tenía cambie. No como algunos que se cambian exteriormente por decisiones X, sino una verdadera transformación interna para que tu mente, tu corazón se vaya reformando, se vaya renovando, vaya teniendo otro significado, teniendo otra forma, teniendo otro aspecto, y que los demás vean que sos diferente. Entonces, cuando hablamos de transformación, esa palabra que muchas veces lo hemos mencionado y que vamos a volver a mencionarla, porque ustedes más o menos van a hacer alguna asociación en cuanto a las palabras. Entonces la palabra transformación en la palabra griega es metamorfosis, que habla justamente de un cambio profundo de formas. Cambio profundo de formas. No es cambio de forma, es
cambio de formas, porque uno tiene que cambiar no solamente exteriormente, sino interiormente, y dentro de nuestro interior hay muchas cosas que nosotros vemos y manejamos. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, lo cual provoca una acción que tiene que ver con nuestra voluntad, o sea, nuestra decisión. Entonces esas cosas tienen que ser transformadas en lo profundo y tenemos que mirar de cómo en la vida podemos tomar ejemplos donde usted dice, qué cosa maravillosa es la naturaleza. Que un pequeño ser pasa en la vida una etapa diferente a la otra o un estadio diferente al otro y se va cambiando. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos el hoy y de pronto empezamos a recordar algunas cosas del pasado, pero todos nosotros hemos pasado por transformaciones. Primero fuimos un embrión que no se veía, que apenas se podía ver, tal vez con alguna máquina que lo estaba escultando, allí dentro del vientre de la madre. Después nacemos y somos niños, después somos adolescentes, hacemos las mil y una, después somos jóvenes y seguimos haciendo las mil y una. Pero llega el tiempo de la madurez, porque tenemos que asentarnos. Todos esos estadios son cambios que vamos produciendo. Llega el momento de la madurez donde nos afirmamos y después llega el tiempo de la adultez, que algunos dicen la tercera edad. Yo no digo la tercera edad. Yo llegué a los 68 y el primer 68 que tengo, así que no sé qué tercera edad es. Es la primera que tuve, 68. Pero a mí me gusta decir de las personas mayores, los jóvenes del pasado. ¿No? Porque dentro de nosotros hay esa juventud. Tiene que estar esa juventud. Que nadie nos diga viejo o tercera edad. Somos jóvenes porque Cristo nos dio una nueva vida. ¿Amén? Ah, bueno. Bien, porque ahí escuché un amén, entonces lo agarré. Ahora bien, la vida de los hombres puede transcurrir como la vida de algunos seres que se van transformando, pero siguen siendo lo mismo. Nosotros como seres humanos podemos ir cambiando de etapa en la vida, pero seguimos siendo la misma cosa de siempre. Hay una vida, un organismo que pasa una metamorfosis interesante y es la oruga o el gusano que uno la puede encontrar allí en la tierra, en los pastos, comiendo algunos árboles o hojas. Allí se va arrastrando con su cuerpo grandote, va experimentando lo que pasa allí en la vida, ¿no? Pastito, raíces, hojitas, y va creciendo. Pero llega un momento donde creció tanto que necesita una transformación por su naturaleza. Entonces provoca o hace una pupa, una crisálida, donde queda allí como encajonado esa oruga, ese gusano, y allí comienza lo que se llama la metamorfosis, la transformación. Y de pronto, después de unos días, aparece que una mariposa. De gusano a mariposa.
Y yo miraba esto como ejemplo. A veces el ser humano se arrastra toda la vida, come lo que viene, y toda la vida es un gusano. Dios le decía al pueblo de Israel: oh gusano de Jacob. Porque en realidad el problema de Israel era que no cambiaba. Y necesitamos que haya un cambio en nuestra vida para que no sigamos siendo gusanos. Entonces, necesitamos llegar a ese proceso que les mencioné. Entonces, dejar de arrastrarnos y comer pasto y mirar la tierra y mirar sobre lo que hay solamente delante nuestro y tratar de tejer esa crisólida para comenzar a hacer una transformación y esa metamorfosis que nos va a convertir en una hermosa mariposa. Y no se confundan con el término, no mariposón. La cuestión es que nos convirtamos en algo bonito, que todos admiran. Entonces, dejando la vida anterior, pudiendo ahora vivir, volar, experimentar lo que es comer de otra forma, ya no alimentarse de raíces de hoja o de pasto, sino del néctar, porque justamente esta transformación hace un cambio, no solamente de forma, sino también de dejarse de arrastrar y comenzar a volar, de dejar de comer hierba y tomar el néctar de las flores, tener otra mirada, otra visión, no al ras de la tierra, sino sobrevolando, a veces sobrevolando los problemas. Cuando éramos oruga, cualquier obstáculo era un problema. Y todos los obstáculos naturales de esta tierra, para el hombre que no se transforma, para la mujer que no se transforma, está siendo un obstáculo para su vida. ¿Por qué? Porque vive al ras de la tierra, al ras del problema. Necesita comenzar a volar y dejar que el viento la lleve, o aprovechar que el viento la vaya llevando a diferentes lugares, trasladarse con comodidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hacer esta transformación como si fuéramos ese gusano que antes se arrastraba. Yo puedo decir en mi vida que sí, en mi vida de no conocer a Cristo, era igual a esa oruga. Era igual a esa oruga que se iba arrastrando, que iba intentando hacer cosas para poder solucionarla y al final no había forma de solucionarla. Pero llegó un momento donde la transformación vino a mi vida y esa solamente el Señor Jesucristo la hizo. Y gracias a Dios salí de arrastrarme como si fuera ese gusano y cambié de forma, cambié de vida, cambié de comida, porque justamente la comida era una de las cosas más importantes para la vida espiritual. Cuando uno se convierte en mariposa, necesita tomar el néctar de la palabra de Dios, diferenciarnos de lo que éramos antes. ¿De qué te estás alimentando para transformar tu vida? Hay cambios en tu vida. Hay un consejo de la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 35, donde dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor desea que tomemos de Él. El néctar
de la palabra de Dios, de la vida en Jesús. No cualquier pasto del campo, de la tierra, de este mundo. No cualquier filosofía, sino de la sabiduría de la palabra de Dios que Dios dejó para nosotros. Nuestra comida espiritual tiene que ser todos los días, porque todos los días nos machacan en nuestra mente cosas que no tienen que ver en realidad con una vida espiritual, sino con una vida terrena, arrastrada, y volvemos a ser como gusanos. A mí me da mucha tristeza cómo muchos se nutren de las redes hoy en día. Toman y comen de eso y creen que eso es la realidad de la vida. Y no saben que es una vida terrena, que la palabra de Dios dice terrenal y diabólica. Pero la palabra de Dios es vida, es alimento, y este alimento está en abundancia. Y nos cambia, nos transforma. El Señor quiere que cada día comamos de la palabra de Dios. De esta manera podemos crecer y transformarnos en una persona totalmente diferente. Dios quiere darte forma. Dios quiere formarse en ti. Dios quiere que seas diferente. Dios quiere que haya un cambio profundo en tu vida. Romanos 8:29 nos dice, porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hechos conforme a Cristo, a la imagen de Cristo, igual a Él. Dice, esta es la forma que yo quiero darte. Cuando voy a la barría, voy a diferentes lugares y en algunas partes dice, ¿vos sos Rosales? ¿Por qué será? Bueno, mi hermano vive allá, era tapicero, iba por todos lados, lo conocen un montón de gente, claro, y tenemos una imagen parecida, porque somos familia. Ahora, Dios quiere darnos esa forma que Él tiene. Ser como Jesús, vivir como Jesús, que seamos hechos conforme a lo que es Cristo y que seamos hermanos de Él. Que la gente no se identifique realmente si vos sos cristiano. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia tal, o porque cantas coro, o porque decís versículos. No, porque manifestás la imagen de Cristo. Porque viví como Cristo vivió. Por eso, a los primeros cristianos les llamaron cristianos, porque hablaban de Cristo y manifestaban en su vida la vida de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos seguir hablando de lo que en realidad Cristo es para nosotros. La imagen que Él quiere formar en nuestra vida. Él quiere formarte. Tú tienes que dejar que Él te forme. Yo no quiero tampoco que sigamos con la imagen parecida a la antigüedad, como una oruga, como un gusano, sino como aquel que Cristo ha transformado. Entonces, nosotros necesitamos que Cristo transforme nuestra vida de tal manera que podamos decir, yo no soy ningún gusano. Soy alguien que ha transformado el Señor, porque nos ha hecho una nueva criatura, nos ha hecho diferente. Así como le insistió al fariseo que vino
hablar de noche un señor llamado Nicodemo. ¿Qué puedo hacer? Yo sé que has venido de Dios. ¿Qué puedo hacer para ver esa gloria? Saber si realmente eres hijo de Dios. Entender la vida espiritual. Jesús le dijo, bueno, lo que vos quieres saber, lo vas a saber si nacés de nuevo. Pero yo soy grande. ¿Cómo voy a entrar al vientre de la madre otra vez? Pero Jesús no le estaba hablando de eso, sino del nacimiento espiritual, del nacimiento que nosotros necesitamos, del que tenemos que hacer énfasis en nuestra vida y decir, Señor, yo quiero vivir en esa nueva vida que me has regalado. Efesios 2:1 y 2, o sea, capítulo 2, versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, en las cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo éramos esos gusanos. En otro tiempo nos arrastrábamos porque estábamos muertos, porque seguíamos la corriente de este mundo, la filosofía de este mundo, las ideas de este mundo, que era conforme a Satanás. Por eso éramos hijos de desobediencia y seguíamos según los deseos de nuestra carne, de nuestros instintos, según los pensamientos que había en nuestra cabeza, pensamientos carnales, por lo cual éramos hijos de ira. Dios estaba enojado y está enojado con la sociedad porque solo piensa en hacer el mal. Efesios 4, versículos 17 y 18 dice, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos hay, por la dureza de su corazón. La vanidad de la mente, una mente que está vacía. Teniendo esa mente o ese entendimiento oscuro, entenebrecido, sin importarle lo que pasa con Dios o las cosas de Dios. Porque son ignorantes, porque no entienden. ¿Por qué? Porque su corazón es duro. Y la dureza de corazón, la palabra de Dios lo pone con una palabra que es porosis. Y usted le va a sonar a poros, que es justamente la palabra, digamos, que marca esa dureza. Si usted encuentra un material, cuando el material es más poroso, es más blando. Cuando los poros de ese material son más pequeños y más cerrados, es más duro. Todos los materiales son así. Entonces, se usa en variedad de sentidos. Básicamente, el significado es piedra, corazón de piedra, dureza como si fuera un hueso, en vez de un órgano o un músculo que se contrae, está duro. Así describen el mármol,
Así describen la estalactita y la estalagmita, que son hechas por un material que el agua va dejando y se pone muy dura. También algo impenetrable como el pedernal, que se utilizaba como cuchillo. Dice, esto es un corazón duro, la dureza del corazón. Y nosotros necesitamos ablandar ese corazón tan duro que tenemos. Y el Señor nos habla en Colosenses 3:8 para que 3:8 al 10 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, vestido del nuevo hombre, que tiene la forma y la imagen de aquel que nos creó, que fue Dios, que es el Señor Jesucristo, allí en la creación, y se va renovando, se va cambiando. Qué bueno que este año lo comencemos diciendo, todo lo viejo atrás, no me arrastro más y comienzo una vida plena del conocimiento de Dios, en esa renovación que Él quiere de mi vida. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Un corazón que está duro no lo puede hacer. Tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza tienen que estar libre de cualquier dureza para poder glorificar el nombre de Dios. No se puede lograr sin despegarse de la vida pasada. No se puede lograr esto sin despegarse del mundo. No se puede lograr esto sin cambiar un corazón que está duro. Un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, alejándonos del pensamiento del mundo. La palabra del Señor en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. La palabra del Señor nos está enseñando que si nos reflejamos como si fuera un espejo en la gloria de Dios, en la gloria de Jesús, vamos a comenzar a transformarnos, porque estamos mirando a aquel que es maravilloso, aquel que hizo todas las cosas bien, y nosotros imitándolo, mirándolo, nos vamos transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria, comenzando a transformarnos a la imagen de Él por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y la dureza del corazón. Realmente lo que anteriormente estábamos diciendo, han perdido la facultad de pensar y pierden la bendición de lo bueno porque no tienen sentido, están ciegos espiritualmente, porque su corazón se ha endurecido como si fuera una piedra. Otra de las acepciones que tiene Poros es que se usa específicamente para una clase de piedra que se pone en los cimientos de los edificios.
Por eso me pregunto, el edificio de tu vida, ¿con qué está cimentado? ¿Con la dureza de tu corazón? ¿O con lo hermoso y blando que es lo que el Espíritu hace con nuestra vida? Tú estás poniendo esas piedras en tu edificio. Estás edificando tu vida con lo que a vos te parece. Pero el Señor quiere que haya esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio que necesita nuestra vida. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez habla, no es esa forma, la forma de la carne, es la forma que quiere dar el Espíritu. Romanos 8:29 dice: porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es el versículo que anteriormente habíamos leído, diciéndonos que quiere transformarnos a su imagen. Efesios 4:22 al 24 dice: por cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Esa es la que te va a santificar. La justicia es lo que Dios va a hacer con nosotros si obedecemos su palabra. Nos va a vestir de ese nuevo hombre que es según el Espíritu de Dios, la mente de Cristo. Y somos renovados día a día para que estemos en gloria en gloria, en triunfo en triunfo. Que realmente este sea el motivo de este año que vamos a comenzar, para que seamos una nueva criatura. Y recuerden el ejemplo, o gusano o mariposa. Algo maravilloso o siempre arrastrándonos. Que Dios les ayude a tener una buena decisión en este año que viene para poder salir adelante y ser transformados solamente por el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones y que realmente tengan un año maravilloso.